Y bueno, darles la bienvenida. Es un gusto para nosotras estar aquí y poder compartir con ustedes esta idea que tenemos de alinear la evaluación de los trabajos finales de los cursos para fortalecer la formación en investigación de la comunidad estudiantil. Eh, Esto está completamente alineado con el plan estratégico de la escuela y parte de la visión de nuestra directora y de todo el equipo y la asamblea de la escuela también, para fortalecer la investigación en la escuela desde las personas estudiantes hasta las personas docentes. Y bueno, en este caso nos estamos enfocando en las personas estudiantes. Em, Mi nombre es Laura Sariego, como pueden ver en pantalla. Soy además de la subdirectora de la escuela, para quienes no me conocen. Em, También imparto los cursos de metodología y de seminario de investigación, y soy la coordinadora de la comisión de investigación. Mariela, si quieres vos te presentás. Bueno, mucho gusto para quienes no me conocen y no tengo el gusto de conocer, Mariela Castro Ávila. Soy docente, ya tengo un año en la escuela, ¿verdad? Entonces, creo que ya voy ganando ahí algo de piso, pero tengo muchos años de ser docente en la Escuela de Ciencias Políticas y en otras universidades, y tengo a cargo el curso de metodología, ¿verdad? Para la investigación de administración pública, y como bien dijo Laura, la idea es poder traerles algo que les sirva para sus propios cursos, ¿verdad? Ese ha sido nuestro espíritu al montar esto. También contá de la experiencia que tenés en investigación en el tribunal. Bueno, sí, claro. A ver, yo trabajo tiempo completo en el Tribunal Supremo de Elecciones, en el Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Antes de irme para allá, era investigadora en Flaxo, Costa Rica. Ahí hice, digamos, mi carrera de investigación es ahí donde empieza, ¿verdad? Desde investigadora junior hasta ya investigadora de planta de Flaxo. Pero cuando se crea el IFED, me piden irme para allá, y la verdad que cuando te ofrecen algo que es de empezar de cero y que uno sea quien tenga que crearlo, fue muy tentador, y dije que sí, y no me arrepiento. Y en el área, en el IFED, tengo a cargo toda la parte de formación en democracia, y una parte, además de que es la capacitación con ciudadanía, la otra es la parte de investigación, ¿verdad? Justo ahora estamos iniciando una investigación grande sobre cultura política costarricense. Ahí después les pasaré un poco resultados y qué estamos encontrando. Muchas gracias, Gracias. Mariela. Bueno, entonces, ¿por qué es necesaria esa alineación entre todos los cursos? Y para ayudarnos a pensar sobre esto, hemos diseñado una breve tarea, actividad para que hagamos en conjunto, donde reflexionemos sobre por qué es importante apoyar el desarrollo de habilidades de investigación en nuestro cuerpo estudiantil. Entonces, les voy a pedir que por favor ingresen a la página de menti.com y coloquen este código Perdón, 62832610. para facilitar, ¿lo podrías poner en el chat, por Claro favor? que sí, tal vez Mariela, Muchas vos me gracias. puedes ayudar. Voy, claro que Ujú. sí, un minuto. Solo un segundo. Y si no, pueden ir directamente a menti.com e ingresar el código. Lo puede dictar de nuevo es que ya estoy en la página. Sí, 62832610. Gracias. Voy a irme a la página también. Entonces, la idea es que vayamos reflexionando por qué es importante desarrollar estas habilidades en las personas estudiantes de la Escuela de Administración Pública. Entonces, aquí todos van a ir viendo las respuestas anónimas que van poniendo todos los y las colegas.
Es fundamental para su desarrollo profesional, generar nuevo conocimiento, claro, desarrollar la habilidad de generar conocimiento de la administración pública y generar documentos de calidad que aporten a la gestión pública, muy importante. Las personas estudiantes deben desarrollar habilidades de pensamiento crítico, saber determinar las referencias fidedignas de las que no, es fundamental para un profesional saber investigar. Para efectos de los TFG, claro, muy importante, expertise en su vida profesional. Desarrollar habilidades de investigación permite exponer y ahondar de mejor manera el tema que se analiza, cubriendo la mayor cantidad de aristas posibles. Muy importante, aquí todos ustedes están identificando elementos muy valiosos que nos permiten desarrollar la formación en investigación. Mejorar la calidad de la investigación también. Si las personas estudiantes quieren continuar sus estudios, también es necesario. La investigación también permite innovar. Desarrollo de habilidades de comunicación y desarrollar productos de calidad en términos de investigación. A ver, aquí hay otro que va apareciendo, pero no. El aporte que cada persona con su capacidad puede coayudar para el desarrollo. Sí, Mariela, adelante. No, que un aspecto fundamental es que muchos lo están ligando justamente con la vida profesional, ¿verdad? De los muchachos y muchachas, que creo que es la parte que cuesta que ellos vean y entiendan el potencial que tiene la investigación en la vida profesional y el plus que les da. Yo en los cursos a veces les digo, probablemente una investigación como tal, sí, el trabajo final de graduación sea probablemente la única que muchos de ustedes hagan, pero las herramientas y las habilidades que adquieren, sí, que al ponerlas en práctica en la vida profesional generan pluses importantes, ¿verdad? Y dan a las propuestas que ellos hagan en su vida profesional un valor agregado diferente al, yo creo que podríamos hacer o tal vez se podría hacer, ¿verdad? Es muy diferente si uno llega con datos y con algo producto de una investigación, ¿verdad? Eso es importantísimo. Claro que sí, y vamos a ver cómo muchos de los elementos que ustedes están mencionando que se relacionan con la vida profesional es algo que ya se ha identificado tanto a nivel país como a nivel de organizaciones a las cuales pertenecemos como la OCDE, que son requeridos o habilidades requeridas para, digamos, el presente y el futuro, ¿no? Y uno podría decir que en toda la historia de la humanidad, pero bueno. Voy a pasar aquí al chat un enlace de asistencia, por favor, para que cuando tengan oportunidad se anoten ahí. Vean qué importante este comentario que está aquí en la parte inferior derecha, que dice, es el aporte que cada persona con su capacidad puede coayudar para el desarrollo. Eso es, por supuesto, uno de los elementos fundamentales de la investigación en ciencias sociales, ¿verdad? Estamos buscando desarrollar explicaciones, entender el por qué, el cómo, para luego poder entonces formular propuestas de soluciones a las problemáticas a las cuales somos o de las cuales somos testigos. Entonces, voy a regresar. Bueno, aquí había otra que me gustaría leer que tenía que ver con la aptitud para resolver problemas, ¿no? Y eso se vincula no solamente con la parte profesional, sino también a nivel personal y a nivel de ser una persona, un ciudadano, una ciudadana que pertenece a una comunidad y que puede aportar con la resolución de problemas que todos y todas enfrentamos. Voy a dejar de compartir esto para regresar a la presentación y ver más puntualmente cuáles son algunas de estas ideas o razones por las cuales podemos o nos conviene incentivar en nuestras personas estudiantes estas habilidades. Entonces, vamos aquí. Bien. Ok.
A ver, llevar a cabo una investigación siempre requiere un esfuerzo bastante amplio, ¿verdad? Toma tiempo hacer investigación. Y no quisiéramos hacer una generalización radical, pero muchas personas estudiantes, cuando las recibimos en los cursos, vemos que adoptan una expectativa como de comida rápida, ¿verdad? De que algo nos llegue o de que esa... No se te escucha, María. No, no, no se está escuchando. Mariela, Mariela, Mariela tampoco nos escuchaba. Sí, ah, Ok, no, pero ok. creo que se No fue. no se, sí, me parece que se le cortó, no se preocupen, aquí Sí, ok. seguimos. aquí está Mariela y Aquí está está. Hay que Mariela recordarle que diga cerrado. porque nos Sí, perdimos la conversación. sí, claro. Lo raro fue que no sé, porque a mí no me está ni fallando el internet ni nada. Fue algo como de Zoom. Como Sí, que yo me está pensé que Muy era la mía extraño, porque hay problemas de comunicación a veces. Sí, extrañísimo. sí. Bueno, qué pena. Pero estamos siguiendo la idea. Entonces, Ok. por favor, continúe. Quedamos en comida rápida. Eso, Sí, básicamente que los sí. chicos creen o quieren que todo sea como la comida rápida, como el ya. Estamos en un tema de inmediatez, que quieren hacer todo como si tuvieran esta lista y yo voy chequeando, ¿verdad? O sea, ya vi un video de YouTube, ya lo taché, ya participé en un foro de discusión, ya lo taché, ¿verdad? Están como con esa ansiedad. Pero llevar a cabo una revisión de literatura, por ejemplo, para poder hacer el planteamiento teórico lleva tiempo y es un trabajo duro, no es un trabajo sencillo. Por eso se hace desde la academia. No es tan simple como hacer estas cosas que sí son comida rápida. Acá es un servicio de varios tiempos, ¿verdad? Es una comida de 5 tiempos en donde además hay que aprender a usar los instrumentos que nos ponen y cómo están organizados porque tienen una lógica para estar en esas posiciones. Y esa es la parte que a veces no logran entender ellos o tal vez la entienden, pero les parece que es demasiado. Dicho esto, bueno, acá habría que preguntarnos, me adelanta Laura y porque creo que yo no tengo opción de... Habría que preguntarnos por qué entonces tenemos que esforzarnos nosotros como cuerpo docente para que ellos desarrollen justamente estas habilidades que ya ustedes mismos y ustedes mismas plantearon en este ejercicio que acabamos de hacer, ¿verdad? Habilidades para resolver, para analizar y resolver problemas o resolver situaciones a las que se enfrenten en la academia, pero también en su vida profesional. Y esto requiere de investigar, requiere de obtener, requiere de integrar información, pero además analizarla para actuar oportunamente. No es el análisis únicamente por el análisis. También es una forma que nos lleva a actuar de forma innovadora, tener capacidad de que comprendamos el entorno que nos rodea, que estos chicos entiendan que para poder hacer cambios en la realidad necesitamos saber cómo está ese entorno, cuáles son las tendencias, cuáles son los cambios y que a partir de eso puedan proponer cursos de acción, que a veces serán de continuidad y a veces serán transformadores también, pero también para que puedan actuar de forma estratégica, ¿verdad? Logrando orientar las acciones a resultados a partir de esas evidencias con las que cuentan gracias a la investigación. Y también para actuar de forma cooperativa. Yo creo que todo el sistema social, ¿verdad? En donde ya tenemos que hablar necesariamente de un mundo capitalista, nos lleva o nos ha llevado de una forma u otra a darle como privilegio a la parte individual, cuando todo nos prueba que si no actuamos de forma cooperativa y colaborativa, difícilmente vamos a encontrar las respuestas a las cosas, ¿verdad? Ha habido un solo Einstein, ¿verdad? Pero habemos muchos que sumando esfuerzos podemos construir cosas también igualmente importantes y desarrollar esas habilidades para el trabajo colectivo es un plus enorme también cuando uno hace investigación en y desde los cursos, ¿verdad? Es la primera etapa a la que nos enfrentamos a poder hacer trabajos en grupo. Aunque lo hacen en sus primeros años de colegio, es hasta la universidad en donde realmente entienden lo que significa ese trabajo colectivo. Laura, si quieres pasar a la... Bueno, dentro de las diferentes elementos que ustedes identificaron sobre por qué desarrollar las habilidades en las personas estudiantes,
tenemos por supuesto el pensamiento crítico, ¿no? Y esto significa aprender a revisar, a evaluar, a sintetizar la información de diferentes fuentes, y esto va desarrollando cada vez más el pensamiento crítico del estudiante, ¿no? Es como apoyar a formar nuevas personas ciudadanas con una mentalidad científica, que hace que además sea una población más propensa a respaldar hechos probados, ¿verdad? Y no dejarse llevar con ciertas afirmaciones que tal vez no tienen respaldo. Entonces tiene que ver también con esa formación ciudadana. Luego, la comprensión básica de la investigación ayuda también a las personas estudiantes a tomar decisiones informadas, ¿no? Les ayuda a tener una lectura más crítica y por lo tanto darse cuenta si necesita o no complementar esa lectura con otras para poderse hacer una idea más completa de lo que está, sobre lo que se está informando. También pueden ayudarles a decidir qué tan confiable es esa información a las que se están enfrentando y por supuesto a profundizar para encontrar su significado. También la investigación permite descubrir nuevas ideas. A veces nos hacemos una noción o tenemos una noción sobre lo que es algo y no es hasta que empezamos a leer a distintos autores o a informarnos de otras fuentes, nos damos cuenta que hay otras perspectivas que nos amplían el mundo y nos amplían la forma en que podemos concebir las problemáticas y eventualmente concebir nuevos tipos de soluciones. También, obviamente, la investigación brinda acceso a conocimiento de frontera y a los debates actuales sobre las temáticas que estamos tratando de apoyar al cuerpo estudiantil en su formación. También algo muy importante que tiene que ver ya con su desarrollo personal, y es que ayuda a la persona estudiante a reconocer sus propias habilidades. Generando esa confianza en sí mismo y en sí misma a la hora de traer evidencia o de crear o generar evidencia para la toma de decisiones, para el apoyo de formulación de políticas públicas, etc. También esto se combina con la capacidad que ellos tienen de observar cuidadosamente y de organizar los datos recopilados de manera eficiente. El tener claro que ellos han desarrollado esa capacidad les permite darse cuenta, ok, este es un esquema más o menos completo o todavía me falta sobre la temática que estoy estudiando y puedo tener entonces un referente de cómo avanzar o de cómo se ubica esta información o este conocimiento en un contexto general. También, por supuesto, mejora las habilidades de lectura y escritura, ¿no? Al revisar otros estilos de redacción, a menudo mejora sus propias habilidades para redactar, más si son de investigaciones que han sido revisadas ya por pares académicos o pares académicos. Entonces, en consecuencia, bueno, y por supuesto, también el tema del rigor y la ética que está tan metido dentro de los procesos investigativos y que nosotros desde la escuela y desde la universidad siempre estamos haciendo muchísimo hincapié en lo importante que es ser rigurosos y rigurosas en nuestros procesos investigativos, como también en la parte ética, ¿no? Desde reconocer cuáles son las problemáticas que no se pudieron resolver a partir de nuestra investigación, hasta los cuidados que hay que tener como personas investigadoras cuando estamos recopilando datos y dialogando con otras personas. Entonces, bueno, en consecuencia, a través de la investigación y la educación, las generaciones más jóvenes se inspiran y se preparan para encontrar nuevos conocimientos que hagan avanzar a nuestras comunidades. Las personas estudiantes no solamente van a aprender a hacer revisiones documentales o a realizar entrevistas o levantar encuestas, sino que también aprenden que todos estos procesos exigen ese rigor y esa conducta ética para poder obtener los resultados válidos y confiables. Entonces, como escuela nos hemos dado cuenta que los cursos de metodología de investigación que reciben nuestros y nuestras estudiantes
no son suficientes para esta formación que hemos venido discutiendo y hablando ahora. Un ejemplo de esto, ¿no?, es que nos damos cuenta que cuando llegan a hacer su trabajo final de graduación, presentan muchísimos problemas, ¿no?, donde no saben desde cómo identificar un tema, cómo formular objetivos, qué es una técnica o un instrumento de investigación, hasta temas de redacción que tienen una terrible gramática o una terrible ortografía. Entonces, la idea desde la escuela es cómo podemos hacer para fortalecer esas habilidades de investigación en las personas estudiantes. Y pensamos que una de las maneras que podemos acercarnos a esta problemática es a través de incorporar en nuestros cursos la investigación académica de una manera alineada. ¿Okay? Y para eso hemos desarrollado una guía de la cual les vamos a hablar ahora en un momentito. Pero antes de eso quisiera mostrarles esta cita como para tratar de que estemos todos en una misma página. Entonces, dice Earl Babbie, un sociólogo muy reconocido a nivel mundial, que la teoría social científica tiene que ver con lo que es y no con lo que debería ser. Las ciencias sociales se ocupan de cómo son las cosas y por qué. Ahora, ¿por qué esto es importante? La teoría o las teorías que surgen a partir de esa investigación social permite formular preguntas, delinea diseños de nuestras investigaciones, nos deja anticipar resultados y nos ayuda a diseñar las intervenciones. Entonces, el rol de la investigación académica es fundamental para poder tener ese contexto de comprensión de la realidad de los distintos paradigmas que lo queramos trabajar, para poder entonces diseñar las intervenciones necesarias, actuar de manera adecuada según la evidencia que tenemos, tomar las decisiones según esa evidencia que tenemos. Entonces, bueno, con esta pequeña introducción les queremos presentar entonces la guía. Esta guía se la vamos a subir ahorita al chat en unos minutos más adelante. Y la vamos a subir también a la carpeta de mediación virtual de la Escuela de Administración Pública. Esta guía está conformada por algunos apartados que son los que tenemos aquí. En primera instancia, se formula cuál es el esquema que debería seguir un trabajo final de curso y en cada uno de esos elementos se formulan algunas preguntas que le ayudan a la persona estudiante guiarse sobre cómo abordar cada uno de esos apartados. Y vamos a verlas en un momento. También la guía incluye algunos consejos de cómo hacer una redacción de alto nivel, algunos poquitos. Podríamos profundizar en eso en algún otro momento y desarrollar unas cuantas páginas al respecto, pero aquí son solo unos 2 o 3 elementos puntuales de apoyo. Luego también la guía ofrece una base de datos o bases de datos seleccionadas de las que tiene CIPDI para nuestro acceso como personas docentes y estudiantes o comunidad académica, donde nuestros intereses disciplinarios se pueden encontrar de manera más fácil. Entonces son seleccionadas según lo que el equipo del CIPDI nos ha apoyado en los años anteriores. También incorporamos una rúbrica de evaluación. Esta rúbrica de evaluación la hicimos con base a diferentes fuentes, con base también a nuestro propio conocimiento y experiencia. Sin embargo, todavía está en proceso de afinamiento porque ahora el 9 de marzo, si no estoy mal, tenemos una capacitación con RIFED sobre cómo elaborar rúbricas justamente. Entonces, se las vamos a pasar, por supuesto, la que ya está hecha. Sin embargo, se las vamos a actualizar probablemente después del 9 de marzo para que tengamos la versión ya revisada, digamos, por lo menos por el RIFED. Y bueno, la idea de esta guía es que la podamos aplicar este semestre y que podamos tener sus insumos luego de su aplicación con respecto a percepciones de cómo les fue, tanto a ustedes como personas que estaban evaluando,
como a las personas estudiantes según las percepciones que ustedes recibieron y claro, sugerencias de mejora luego de su aplicación para ir afinando el instrumento. Entonces nosotros vamos a formular algunas preguntitas que les haremos llegar para poder llevar un control de esto. Vamos a Bien, empezar a vamos a- presentarles los contenidos que Laura está planteando que tiene esta guía que les estamos proponiendo. Los contenidos que tendría que tener el trabajo escrito que le pidamos a los estudiantes en los cursos en los que así se aplique, ¿verdad? Sabemos que hay cursos más prácticos, pero que también podrían aplicar algunos de los elementos. Pero en muchos de los cursos donde les pedimos que hagan trabajo escrito, estos son los contenidos que estaríamos esperando que se pidan. Pasamos a la siguiente. Obviamente cualquier trabajo empieza por una introducción, aunque para los chicos y chicas a veces les cuesta comprender que la introducción suele ser el último apartado que se redacta en un trabajo, en una investigación y demás, porque tiene un resumen fundamentalmente de lo que incluye ese trabajo que elaboramos. Y acá pusimos una serie de preguntas que pueden guiarles a redactar esto, como ya Laura explicó. ¿Cuál es la pregunta de investigación que ellos están tratando de responder con este trabajo que están desarrollando? ¿Cuál es la respuesta a la que se llegó de forma resumida y cómo se llegó a esa respuesta? ¿Verdad? Que cuenten ese proceso. ¿Cuáles son las principales razones que sustentan, o la principal razón que las principales razones, perdón, que sustentan la o las respuestas que estamos teniendo a esa pregunta de investigación? ¿Por qué es importante haber estudiado, haber profundizado en el análisis de ese tema? ¿Y cómo está organizado el resto del documento? ¿Qué apartados nos vamos a encontrar? ¿No? Si se dan cuenta, es enseñarles que esta es un resumen de lo que vamos o lo de que se desarrolló a lo largo de todo el trabajo y que tiene que estar escrito en forma breve. ¿Por qué? Es importante decirles porque es el apartado que la gente cuando está haciendo revisión bibliográfica, que ellos también lo van a hacer en algún momento cuando hagan investigación, es lo primero que leemos para saber si vale la pena o qué apartado de ese documento me es importante revisar y cuáles realmente no me es indispensable revisar para mi propia investigación. El segundo punto o el segundo apartado, contenido que debe tener un trabajo de investigación es el de antecedentes y formulación del problema, ¿no? Donde ellos pueden ir contestando estas preguntas y al mismo tiempo redactar. ¿Por qué? A ver, la habilidad de redactar se va desarrollando y nos hemos topado que los estudiantes no la tienen. Cuesta mucho que tengan esa habilidad y por eso es importante que empiecen a hacerla en todos los cursos y no que sea algo que quede hacia el trabajo final de graduación, que es entonces donde encuentran esa gran barrera que les parece una muralla gigante que no pueden saltar. Y esta estrategia metodológica de colocar preguntas para que ellos puedan ir redactando, es eso una forma que tenemos de desarrollarles esas habilidades. Y entonces en este apartado ellos pueden contestar, bueno, ¿qué se ha estudiado con anterioridad sobre este tema? ¿Qué métodos se han utilizado para estudiar este tema? O sea, ¿con qué miradas se ha abordado? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué se identificó que faltaba por estudiar y por qué? Este es el problema. ¿Cómo se delimita ese problema? ¿Cuáles son las características de estudio o delimitaciones que son necesarias, temporales, espaciales, demográficas, analíticas, ¿verdad? Para poder ponerle también, digamos, espacio de desarrollo a ese problema. A veces nos topamos que los chicos y chicas quieren hacer trabajos donde analizan, yo no sé, un siglo entero, ¿verdad? O un país o un continente entero en algún problema y no se dan cuenta que a veces hay que ver partes muy pequeñas de una realidad para poder aprender a hacer investigación. ¿Qué preguntas de investigación surgen a partir de todo lo anterior, a partir de esta revisión de antecedentes?
Conviene formular hipótesis, ¿verdad? Si estamos hablando de una investigación más cuantitativa. Y acá es importante recordarles que esto es a lo que llamamos estado del arte, estado de la cuestión, depende del enfoque con el que se esté trabajando, pero es esa revisión. Yo no puedo partir de formular un tema o de decir qué falta por estudiar si no tengo claro qué se ha hecho hasta el momento, y por eso es tan importante esta revisión previa. Y acá hay un tip, igual se lo ponemos en la guía, cuando uno, porque es una duda que tienen mucho los estudiantes, todo este tema entre investigación cualitativa y cuantitativa. Bueno, cuando hacemos investigación cualitativa buscamos aprender sobre las experiencias, los puntos de vista de los individuos, a valorar procesos, a comprender un fenómeno. Y la pregunta entonces que nos hagamos debería ser ¿qué está pasando? ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿De qué manera? Pero si hacemos una investigación más cuantitativa o de tipo cuantitativo, buscamos determinar más bien si existe relación entre dos variables. ¿Para qué? Para evaluar el efecto de una acción que se ha implementado por una organización, por ejemplo. Y entonces tenemos que plantearnos preguntas del tipo, ¿qué efecto tiene la variable X sobre la variable Y? ¿Cómo afecta la variable X a la variable Y? ¿En qué condiciones tal variable logra tal producto, tales resultados, ¿verdad? Eso es importante que lo tengan claro porque de ahí parte la idea o el planteamiento de si se requiere o no hipótesis o si solo requerimos las preguntas o la pregunta de investigación, ¿verdad? Que para los trabajos de curso suele ser una pregunta de investigación porque son trabajos mucho más acotados. La tercera parte tiene que ver con los objetivos, justamente, una vez que uno ha revisado. Creo que están poniendo algo en el chat, Laura, si vos querés revisar y si me decís cuándo nos detenemos para ver lo que están poniendo en el chat. Creo que fue en este Sí, apartado. tranquila, tranquila. Ok. Gracias, Mariela. Ok. Cuando hablamos de los objetivos, es importante señalarles que este esquema debe mantenerse un poco en cualquier trabajo de investigación. Hay un objetivo general que responde a la pregunta de qué información o conocimiento se busca generar como resultado de esta investigación, pero también deberían haber objetivos específicos de cómo se descompone esa gran meta, ¿verdad? De generación de información o conocimiento en resultados parciales. ¿Verdad? Eso lo que los ayuda es a tener esa habilidad de desglosar, de que para llegar a veces a la respuesta de una pregunta de investigación necesito varios pasos para poder lograrlo. Y eso es importante. Otro tema importante es sugerirles que el objetivo general tenga temporalidad. ¿Qué periodos se está analizando? ¿Qué espacios se está analizando? ¿Verdad? ¿En qué momento? Porque es muy diferente analizar una misma realidad en diferentes contextos y en diferentes momentos. Que los objetivos se redacten en verbo infinitivo, o sea, que se esté ejecutando. Y acá les ponemos una cantidad de ejemplos que se recomienda utilizar y los que también no se recomienda utilizar porque inducen a confusión, ¿verdad? Como el conocer. Hay muchos niveles de conocimiento, ¿verdad? Para usar un verbo infinitivo tan amplio. El tema comprender, ¿verdad? El infinitivo entender, analizar. Analizar ya es parte del proceso. La información que estemos recogiendo en la investigación va a tener necesariamente que ser analizada. Entonces, buscamos que ellos utilicen aquellos verbos que son más específicos de lo que van a realizar. Cuidado que no se caiga en el error de poner el uso de un instrumento también como un objetivo, ¿verdad? Como desarrollar una encuesta para, ¿verdad? La encuesta es un instrumento. Entonces, esos son elementos. Hay otro taller que vamos a dar más adelante donde podemos dar muchas más pistas de de cada uno de estos temas, pero en la guía, si ellos logran responder a esta pregunta, van a poder hacer un trabajo todavía mucho más sólido de investigación. Y viene un tema que al menos a mí cuando me topo con estudiantes en los cursos de metodología, es un tema que les genera
más que dudas, le tienen un poco como de resistencia al tema del marco teórico, ¿verdad? Y les estamos poniendo acá por eso algunas preguntas importantes. ¿Qué teorías? Y acá es un poco explicarles qué es la forma o son esos lentes que nos ponemos para observar, ¿verdad? La realidad y para comprender la realidad. Y les pedimos en este apartado que contesten fundamentalmente dos preguntas. ¿Qué teorías sobre el problema? Es decir, en relación a la pregunta y el objetivo de investigación que ya planteamos, se tuvo como referencia para hacer el análisis de los resultados. ¿Cuáles fueron esos lentes que nos pusimos? ¿O qué conceptos se tuvieron en cuenta para poder analizar los datos? Acá es importante sugerirles que incluyan un esquema que viene en la guía para que puedan hacer esa relación. ¿Y por qué esto es importante? Explicarles que las teorías en la investigación nos ayudan a evitar enredarnos en casualidades, nos ayudan a explicar el porqué de las cosas, imponen un sentido a aquello que observamos y con base a ello se pueden tomar acciones al respecto. Las teorías nos pueden ayudar a dirigir qué vale la pena investigar a través de la observación empírica, por ejemplo. Las teorías organizan esas observaciones y les asignan un sentido o varios de cómo entender las cosas. Los paradigmas teóricos, sobre todo en las ciencias sociales, ganan o pierden popularidad, pero rara vez se descartan, ¿verdad? Seguimos teniendo ahí como ese bagaje permanente que nos permiten observar esos fenómenos de la realidad de una u otra forma y entenderlos desde diferentes aristas. Tenemos también el tema de tener macroteorías versus microteorías, o de teorías versus teorías intermedias, o teorías generales versus teorías particulares. Y esto hace que varíe la magnitud de la explicación, la forma de explicar los sistemas de organización complejos versus explicar el movimiento, por ejemplo, de empresas transnacionales en el mundo, por darles un ejemplo. Toda esta parte de las teorías es importante que les expliquemos, sobre todo desde los cursos. Creo que los chicos, y yo me lo he topado en administración porque hice el ejercicio de preguntarles cuáles son los marcos teóricos fundamentales en administración. Y me llevé una grata sorpresa de que la gran mayoría pudieron decírmelos, cuáles eran esos marcos teóricos importantes en administración pública. Y ya eso es un paso ganadísimo que a veces en otras carreras no se tienen. Pero sí es fundamental enseñarles cómo usar esos referentes teóricos para explicar, para entender, para observar esa realidad que se está investigando. Y acá les pusimos un ejemplo, ¿verdad? Si el objeto de estudio que están analizando los muchachos y las muchachas es el clima organizacional de una organización X, su marco teórico dará cuenta de qué plantea la teoría de las organizaciones al respecto. Pero si su objeto de estudio es sobre inversión extranjera directa, pueden utilizar las teorías que desde la economía o desde el comercio internacional se han formulado al respecto. Sí es importante que los chicos y chicas entiendan, porque otra de las cosas con las que nos topamos es que confunden marco teórico con marco legal, ¿verdad? Con toda la legislación que permea un tema determinado. Y eso es otra cosa, ¿verdad? Esas son otras líneas que claro que se tienen que tomar en cuenta para un análisis, para una investigación, pero que no es ese marco teórico que va a ayudarme a comprender un fenómeno determinado. Muy importante ahí mencionar que en algunos casos, principalmente en la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior, hay cursos que por su nivel técnico, más que un marco teórico, se habla de utilizar un marco conceptual. Entonces, para eso también tenemos esa posibilidad, ¿no?, de utilizar como referencia un marco conceptual donde se hace un análisis de los principales conceptos que se van a utilizar para poder estudiar nuestro fenómeno, nuestro objeto de estudio. Ese análisis significa encontrar diferentes definiciones, las suposiciones que hay detrás de esas definiciones,
ver cómo se relacionan entre sí, tanto entre los distintos conceptos como también entre los conceptos y el objeto de estudio, y plantear también un esquema en ese sentido. Bien, vamos a continuar con el apartado de la metodología, ¿no? Aquí es importante que se le resalte o le recalque, al recalcarle a la persona estudiante que estamos hablando de cómo se realizó la investigación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso va a incluir si va a tener un tipo de análisis cualitativo o cuantitativo, ¿verdad? Si va a ser de tipo de estadística inferencial o estadística descriptiva, o si vamos más bien a hacer un análisis cualitativo, ¿no? Donde vamos a interpretar distintos datos que habemos recolectado, o si más bien vamos a basarnos en fuentes, en datos secundarios más bien, que son datos que han producido otras personas investigadoras o entidades gubernamentales que han recolectado este tipo de datos. También vamos a hablar, bueno, de cuál es el diseño que siguió nuestra investigación, si es un estudio de caso o si fue más bien un estudio de tipo tal vez más narrativo o descriptivo. Y bueno, en la guía les ponemos algunas preguntas frecuentes también, donde se les dan las opciones que se podrían utilizar para responder este tipo de preguntas. También, ¿qué tipos de datos se recolectó? ¿Fueron datos cuantitativos o más bien fueron datos que se recolectaron a través de instrumentos cuantitativos o a través de instrumentos que responden a técnicas cualitativas, como por ejemplo una guía de entrevistas sería un instrumento de la técnica de la realización de entrevistas que generalmente se va a recomendar que sean semiestructuradas, es decir, que traigan la guía algunas temáticas o esbozos de ideas que les gustaría o que se necesita conversar con la persona participante, pero que sea lo suficientemente abierta para que esa persona pueda explorar otras áreas que tal vez uno como persona investigadora no ha podido determinar o no se le ha ocurrido predeterminar antes de realizar la entrevista. Y eso es una de las riquezas que ofrece la investigación cualitativa en contraste con la cuantitativa. También, por supuesto, en el apartado de metodología hay que incluir cuáles fueron los problemas que surgieron. Si mientras estaba realizando la investigación se tenía la intención de realizar 5 entrevistas, por ejemplo, sin embargo, no tuvieron respuesta de 2 personas, por ejemplo. Eso es un problema que surgió en el camino y cómo, siguiendo el rigor y la ética de personas investigadoras, tenemos que poner por escrito cuáles fueron esas dificultades y cómo estimamos que afecta el trabajo que estamos realizando. Bien, en la metodología, además, es importante, tanto para la persona docente como para la persona estudiante, que ellos puedan formular esta matriz de congruencia. La matriz de congruencia es un resumen, es un vistazo desde arriba de toda la investigación, que incluye la pregunta de investigación, el objetivo, las dimensiones de análisis en caso de que sea una investigación de tipo cualitativa, y sus atributos, o las variables en caso de que sea una investigación de tipo cuantitativo y sus indicadores, como también las fuentes de recolección de datos e información. Al tener las personas estudiantes esto de antemano, les ayuda a organizarse y asegurarse de que todo esté alineado, ¿verdad? Que las preguntas respondan al problema o el objetivo respondan al problema. Y también le ayuda a la persona docente a darse cuenta si hay una congruencia entre lo que están planteando las personas estudiantes. Y lo que se recomienda para, en términos del ahorro de palabras, porque proponemos que haya un límite de palabras en el trabajo final del curso de más o menos 5.000 palabras, que son como 15 páginas, sugerimos que esta matriz de congruencia vaya en el anexo. Es muy importante para que vayan practicando darse cuenta si está o no alineado su planteamiento del problema y su metodología.
Luego tenemos el apartado de descripción de los resultados y discusión. Este se podría decir que es el apartado más importante porque es la esencia de lo que ellos están descubriendo o creando a través de la investigación. Entonces, en una primera parte tiene que ver con describir cuáles son aquellos datos que se recolectaron. Y muy importante aquí también que practiquen esas habilidades para la representación gráfica de esos datos, en el caso de que se pueda. En el caso de que sea entrevistas, entonces, bueno, saber ejercer ese pensamiento crítico para darse cuenta, bueno, cuáles son las categorías a las que responden las distintas respuestas de mis personas o participantes y cómo puedo hacer una nube de categorías, por ejemplo, o presentar un esquema de las categorías de las respuestas o cosas por el estilo. Y un segundo elemento fundamental de esta parte de resultados es la parte de la discusión. Y la discusión tiene que ver con cómo se interpretan los datos a la luz de las preguntas de investigación a través del análisis realizado con base al marco teórico o al marco conceptual. Entonces aquí es donde se le da esa respuesta a las preguntas utilizando ese lente, esas gafas que mencionaba Mariela, del marco teórico que hemos identificado para poder dar respuesta a nuestras preguntas de investigación. Y bueno, esto es muy importante porque también tiene que ver con una explicación que se vincula con el conocimiento previo, ¿no? Se vincula con esa teoría, se vincula con ese marco conceptual y no solamente repetir lo que los datos presentan por sí mismos, que sería la parte superior de describir cuáles son los datos recolectados. Y bueno, por último, claro, tenemos el apartado de conclusiones. En las conclusiones nos dice de manera muy concisa nuevamente cómo se interpretan los datos, los resultados a la luz de las preguntas de investigación y va un poquito más allá y dice, bueno, cómo aporta al conocimiento o a la información que ya existe sobre este tema. También menciona brevemente las limitaciones de la investigación, es decir, bueno, tal vez esto solamente aplica para organizaciones de este tipo o solamente aplica para esta municipalidad, porque puede que haya otras realidades, etc. O para esta aduana, por ejemplo. ¿Qué valdría la pena investigar en un futuro con relación a temas también según lo aprendido durante la realización de la investigación? Muchas veces cuando uno está realizando entrevistas, por ejemplo, la persona entrevistada sale con una idea que a uno no se le había ocurrido y uno dice, mira, me gustaría mucho continuar estudiando e investigando esa idea que se presentó, pero se sale del espacio de mi investigación, por lo tanto podría ser una idea para otra investigación, tanto propia como de otras personas. Entonces uno lo puede anotar en la parte de las conclusiones del reporte de investigación. Entonces, lo fundamental aquí con la conclusión es que no es un resumen, simplemente un resumen de todo lo anterior, más bien todo lo contrario. Se trata de que sea un apartado más reflexivo y que aporte cosas con base a lo ya expuesto, por supuesto, con base a la evidencia expuesta, porque también he observado que hay veces que introducen nueva evidencia en la conclusión y ese no es el espacio. Toda la evidencia recolectada y todo su análisis debe ir en la parte de presentación de resultados y discusión. Bien, luego tenemos por supuesto el apartado de referencias y aquí tenemos que hacer muchísimo hincapié en la importancia de utilizar un mecanismo reconocido para poder darle el reconocimiento a las personas autoras con las cuales estamos trabajando. Entonces, la escuela se alinea siempre con APA. Hoy en día tenemos la cuarta versión en castellano, que es la séptima en inglés. Son lo mismo, la cuarta es en castellano traduciendo a la séptima en inglés. Y es muy importante resaltar que tanto en la lista de referencias como también en el transcurso del texto del informe escrito deben estar citando, utilizando este formato. Y
Y bueno, tenemos que aprenderlo para poder enseñarlo, y hay guías también que vamos a compartirles, explicando o condensando o resumiendo este APA 4 en castellano que está vigente hoy en día. Entonces, en los anexos metemos la matriz de congruencia y cualquier otro elemento que se considere importante, y aquí quiero hacer también hincapié que debe haberse hecho referencia a ese elemento previamente en el texto. Es decir, los anexos no son para incluir todo lo que revisé, todos los artículos, no, tiene que ser algo muy concreto que aporta a la investigación, que se haya mencionado en el texto y que sea de valor para la investigación. Hay otros elementos importantes que son los elementos de forma. Y uno dirá, bueno, ¿para qué alinear esto en los trabajos? Que cuando ya vayan a hacer el trabajo final de graduación, vean cuáles son los requerimientos. Pero si todos y todas aprendemos o ponemos a los chicos a usar un mismo formato, ya se les va a hacer muy fácil utilizarlo cuando lleguen a esa otra etapa. Ya va a ser una habilidad adquirida y una barrera superada también. Entonces, les trajimos acá algunos elementos que se alinean justamente con lo que la universidad ya pide. Si quieres, Laura, me adelantas la filmina, por favor. ¿Verdad? Cosas tan simples como que el espaciado del texto sea de espacio y medio, que es lo que se pide prácticamente en la mayoría de revistas, además, referenciadas, etcétera. El tipo y tamaño de letra Arial 11, y uno diría, bueno, ¿por qué Arial 11? Bueno, también tenemos que pensar en temas de inclusión, y hay otros muchos formatos de letra que los lectores como yo y otros lectores para personas ciegas, etcétera, no leen bien. En cambio, el tema Arial, la letra Arial es la que se ha probado que funciona mejor para esos lectores. Todo tiene una razón de ser. Los títulos de secciones tienen que ser en tamaño 14 y los subtítulos tienen que ser en tamaño 12, ¿verdad? Los márgenes que tengan los trabajos deben ser de 2.5. Y como ya les dijo Laura, la sugerencia es que un trabajo de investigación debe tener 5,000 palabras. Esto es alrededor de 15 páginas, pero esto siempre dependerá de cada uno de ustedes como docentes y de lo que el curso así esté pidiendo, ¿verdad? Esto no es una camisa de fuerza, es sencillamente una sugerencia, pero dependerá de cada uno de ustedes. Obviamente que en esto no cuentan ni la portada, ni la tabla de contenidos, ni las referencias, ni los anexos, ¿verdad? Que son partes de este formato y no del contenido que ya Laura y yo cubrimos. Y por último, numerar las páginas en la esquina inferior derecha, que también tiene un sentido. Cuando uno hace búsqueda es más fácil cuando el número de páginas está ahí porque uno se ubica mejor en qué tiene que buscar. Otro tema tiene que ver con la portada. Existe ya un machote. Acá se los ponemos en el ejercicio. Básicamente, de nuevo, Arial la letra, tamaño 12, en negrita y mayúscula. Y este es un estándar utilizado en realidad en prácticamente toda la universidad. ¿Con cuáles componentes? Los que les estamos poniendo ahí, ¿verdad? El nombre de la universidad, la facultad, la escuela, la carrera, el título que lleva el trabajo y el nombre completo de la persona o personas que conforman el grupo. La mayoría de trabajos de investigación se hacen en grupo, y su carnet, ¿verdad? Igual que Ciudad Universitaria Rodrigo Facio o la sede en la que se esté desarrollando también, mes y año en que se elabora el trabajo, ¿verdad? Esto es una cuestión que parece muy intuitiva, pero que si les enseñamos a que este es el formato que usamos todos y todas las docentes, los chicos y chicas van a aprender a hacerlo y ya va a ser, como les dije, un plus, que ya van a tener algo ganado. Igual que la tabla de contenido, la ventaja es que ahora todos los formatos, ya sean el Word, ¿verdad? O el del programa abierto, tiene la posibilidad de ir generando esa tabla de contenidos. Hay tutoriales en YouTube si alguno de los chicos no sabe cómo utilizarlo, aunque ahora la mayoría lo saben ya, cómo ponerle a cada encabezado el número o el tipo de título que es, si es 1, si es 2 y 3, pero la recomendación siempre es que esta tabla de contenido tenga un máximo de 3 niveles.
y esto de nuevo también es un estándar que tienen la mayoría de las revistas indexadas, ¿verdad? Ahora continuamos con los criterios para evaluar este trabajo final de curso. Hemos desarrollado una rúbrica que tiene 8 componentes de evaluación. Primero la introducción basado en lo que acabamos de ver, ¿no? Los antecedentes y la definición del problema, marco teórico conceptual, objetivos, el tema de hacer la planificación y preparación del levantamiento de datos, describir los datos recopilados y discutirlos, conclusión y la calidad del informe. Para evaluar cada uno de esos elementos hemos definido 4 niveles de competencia. Entonces, el primer nivel es el inferior, donde está claramente por debajo de lo esperado, y para este nivel lo vamos a llamar nivel principiante, donde la nota sería inferior a un 4 o a un 40 en caso de estar valorando sobre 100. Luego tenemos el nivel aprendiz, que es por debajo de lo esperado, que sería entre un 5 y un 6. Ahí vamos a ver ahora un ejemplo de la rúbrica. Hay varios aspectos que se pueden o no cumplir y por eso se da ese rango para que la persona docente diga, bueno, hay algunos aspectos de este nivel que se cumplieron y otros no, pero no da lo suficiente como para pasar de nivel, entonces le voy a poner la nota del rango superior del nivel, por ejemplo. Pero eso ya queda a flexibilidad de ustedes y de el trabajo que estén evaluando. Luego tenemos el tercer nivel, que es un nivel ya competente. En este nivel se cumple lo que se espera de la persona estudiante. Digamos que uno dice, sí, está cumpliendo con todo, no va más allá de lo esperado, es competente en redactar introducciones, por ejemplo, así que le voy a dar un 8. Pero luego tenemos un nivel experto o experta, donde es por encima de lo esperado, donde se va más allá. Y esto, la idea detrás de tener estos 4 niveles y de tener un último nivel que empuje a la persona estudiante a superar ese nivel competente, es para que justamente exista esa motivación de ir más allá e ir cada vez refinando más sus capacidades y habilidades para la investigación. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El primer componente a evaluar es el de la introducción y estamos evaluando aspectos como claridad sobre los aspectos que guiaron la investigación, como la justificación, los antecedentes, el problema y los objetivos, que haya una presentación concisa sobre cómo se llevó a cabo esa investigación y cuáles fueron los principales resultados, y que haya una orientación a la persona lectora sobre la estructura del resto del documento. Básicamente eso es lo que estamos diciendo, que debería incluir la introducción. ¿Cómo sería un nivel por encima de lo esperado a nivel experto? Bueno, donde se incluyen todos esos elementos que guiaron la investigación, además de los resultados. También se incluyen, o sea, todos esos elementos se incluyen y además se describen e integran de manera concisa y eficaz. Y se orienta a la persona lectora de manera clara y consecuencia lógica. Ahora, ¿cómo sería un nivel competente? Bueno, aquí vemos en negrita cuál es la diferencia, ¿no? Se describe adecuadamente esos elementos, pero no necesariamente se integran completamente o efectivamente entre sí. Después tenemos un nivel por debajo de lo esperado, donde se incluyen esos elementos, pero se describen de manera inadecuada o ineficaz, ¿no? Y además no se orienta bien a la persona lectora sobre la estructura que seguirá el documento. Si alguno de esos no se cumple, uno podría decir, bueno, le voy a dar el rango más alto del nivel aprendiz, ¿no? Luego tenemos el nivel principiante, donde se nota un esfuerzo mínimo, donde faltan múltiples elementos de la introducción, que además si se incluye alguno no se describe de manera adecuada y tampoco se orienta a la persona lectora. Entonces, esto es un ejemplo de la rúbrica. Son 8 componentes, no los vamos a ver todos aquí, pero como pueden ver, hay 4 los distintos niveles de desarrollo de la habilidad o de la competencia.
y que permite que la persona estudiante pueda darse cuenta dónde está en cada uno de estos componentes y tratar de mejorar para la próxima. Entonces la rúbrica se vería así y al final uno pone la calificación. Voy a... Perdón, Mariela. Antes, No, que es sí, nada ajá. más para una cuestión con esto que habla Laura. Tener estas rúbricas es tan importante. Ayer estábamos en una sesión de capacitación con la gente del RIFED, ¿verdad? No sobre aspectos de evaluación, esa la tendremos, pero lo que más me quedaba claro, yo di clases muchísimos años en la universidad, estuve unos años ausente, ahora regreso hace unos años. Y lo que me doy cuenta es que la población ha cambiado mucho y el nivel, digamos, de queja, de denuncia, de reclamo por cualquier cosa ha aumentado exponencialmente. Y tener estas rúbricas tan claras y que además estuviesen alineadas en todos los cursos, ya ellos saben qué y cómo se les está evaluando. Y además hay criterios que nos dan elementos para decirle por esto. No fue porque no me gustó su letra, no fue porque, ¿verdad? No me gustó este aspecto, sino porque hay elementos que nos pueden decir y criterios con los que podemos defender en cada uno de los trabajos nuestra calificación que como docentes le estamos dando. Por eso la importancia de este esfuerzo. Sí, exactamente. Muchas gracias, Mariela. Voy a proceder, antes de seguir con un par de preguntitas que tenemos para ustedes, a proyectar la guía para que no sea algo ahí etéreo que ustedes dicen, bueno, ¿realmente existirá esa guía? Entonces voy a proyectarla y en un momento se las vamos a compartir en el chat. Entonces aquí pueden ver que es una versión de prueba, primer semestre de 2023. Está la tabla de contenidos y hay algo que les mencioné en algún momento que ahora vamos a ver con un poquito más detalle, que tiene que ver con las preguntas frecuentes. Estas preguntas frecuentes son respuestas muy breves a preguntas sobre cómo se hace investigación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre los distintos tipos, enfoques de investigación? ¿Qué es un marco teórico? ¿Qué es una teoría? ¿Qué es una observación empírica? ¿Qué es un concepto? Que esta pregunta de qué es un concepto a uno le sorprende a veces que se la hagan, pero me ha tocado que varias personas estudiantes me han hecho esa consulta, profe, ¿qué es un concepto? ¿No? Entonces, bueno, aquí tienen material tanto para ustedes, para ayudarles a responder esas preguntas de las personas estudiantes, como para dárselas si gustan directamente a las personas estudiantes. Entonces, ¿cómo se determina si se debe utilizar un marco teórico o un marco conceptual? ¿Cómo se formulan los objetivos? ¿Qué es una variable? ¿Qué es una dimensión de análisis? ¿Cuáles son las técnicas de levantamiento de datos? Y por supuesto, si ustedes quisieran más información sobre cualquiera de estos elementos, nosotros con muchísimo gusto podemos compartir con ustedes literatura, distintas referencias, videos, lo que necesiten, ¿verdad? Y tal vez... Perdona, esa parte de conceptos también está en la guía. todo esto es la guía. Todos esos elementos están en la guía también. Esta es la guía, sí, esta es la guía. El completo. Entonces, sí, esta es la guía, tiene 15 páginas la guía, entonces se incluye en la guía. Entonces, les voy a mostrar cómo está organizada. Primero vienen los elementos para el trabajo final. Entonces dice en una nota sobre el formato, que es lo que acabamos de ver en la presentación, la portada, la tabla de contenidos, la introducción y las preguntas que acabamos de ver, que William pedía la presentación, pero tal vez con la guía sea suficiente. Entonces vienen las preguntas, todo lo que acabamos de ver. La matriz, las conclusiones, la parte de los anexos. Luego vienen los consejos para un trabajo de alto nivel, que tiene que ver con, por ejemplo, que se redacta de manera académica formal, ¿no? Que no es literario. Entonces, por ejemplo, muchas veces, o a veces, no muchas, a veces las personas estudiantes tienden a escribir una introducción que es como muy como, usted se imagina que amanece un día y el mundo es limpio, ¿no? Como para tratar de introducir el tema hacia, qué sé yo, la economía verde, ¿no? Y esto es muy bonito si fuera un texto literario o que tenga ese interés de captar la atención con alguna figura
poética, no sé. Un artículo Pero, de periódico, por ejemplo, que necesitas o ese un gancho. artículo de periódico. Claro, claro. No es, o sea, en el artículo académico es muy directo, no busca un gancho, pero busca sí ser directo. Entonces, evitar decir o utilizar palabras o frases que no son necesarias. Luego, habla un poco sobre el tema de evidencias, porque hay veces que las personas estudiantes escriben y dicen una afirmación muy concreta y dicen, bueno, entonces todas las personas tienden a, o todas las personas tienen una mala percepción de los agentes aduaneros y piensan que son corruptos, por ejemplo. Y me dice, yo leí eso y digo, ¿qué? O sea, hay una percepción muy negativa de los agentes aduaneros o cosas así, ¿no? Entonces, si usted va a hablar sobre corrupción en el Servicio Nacional de Aduanas, tiene que utilizar datos. Evidencia. Sí, tiene que utilizar evidencia. No puede hacer ese tipo de afirmaciones y dejarlas en el aire. Eso es lo que nos diferencia de otro tipo de escritos si hacemos un escrito académico, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la evidencia? Fijarse en las últimas publicaciones que hay sobre índices de corrupción, ¿verdad? Y ver si hay algo con respecto al tema de aduanas, etcétera. Pero si no, no se puede hacer ese tipo de afirmaciones. Y entonces ahí explica los distintos tipos de fuentes. Luego tenemos las fuentes académicas sugeridas. Aquí se les explica cómo utilizar o ingresar para buscar las bases de datos del CIPDI. Se menciona también que hay trabajos finales de graduación de tanto de grado y de posgrado que pueden buscar en ciencias sociales en general, porque a veces desde otras disciplinas también se escribe sobre temas que nos interesan en nuestras disciplinas. También cómo buscar libros y artículos académicos, y aquí vienen las principales bases de datos del CIPDI que nos pueden servir. Explica un poquito, por ejemplo, Passport, que incluye estadísticas, este que es más de libros, el de Oxford, este que es ProQuest Dissertations, que es más de tesis, pero a nivel internacional, Sage Journals y Science Direct Collection, que es de artículos académicos, igual Wiley Online Library. Y bueno, importante que cuando estamos haciendo estas búsquedas seleccionemos que nos aparezca en los resultados. Una vez que nos aparecen los resultados, aparecen generalmente a mano izquierda o a mano derecha. En los filtros, poder filtrar para que incluya solo revistas o artículos arbitrados. Eso significa que el trabajo que que tenemos frente a nosotros ha sido revisado por pares académicos y eso nos asegura de manera anónima y eso nos asegura hasta cierto punto, ¿verdad?, la calidad de la investigación. Y aquí también compartimos otras bases de datos de acceso libre. Esta es la propuesta de la rúbrica, no me voy a detener, vimos el ejemplo de la introducción, ustedes podrán ver las demás. La verdad hemos tratado de que sea bastante comprensiva la rúbrica. Esto tanto para facilitarles a ustedes el trabajo como a las personas estudiantes. Y por último tenemos aquí lo que son las preguntas frecuentes. Entonces pueden ver, bueno, qué es un marco teórico, qué es una teoría, qué es un concepto, etc. Y al final tenemos la lista de referencias que también ayuda a que ustedes tengan certeza de que esto ha sido elaborado con base a fuentes confiables, Serias. fuentes serias, ¿sí? Y por supuesto a compartirla o a consultar estas fuentes también si gustan directamente. Entonces podemos, tal vez Mariela, vos me ayudas a subirlo en el chat y yo, la guía, y yo voy a volver a la presentación para que ustedes nos cuenten cómo consideran que podrían implementar o si consideran que lo podrían implementar y cómo esta guía de trabajos finales en sus cursos. Tal vez podemos ir Ahorita levantando una la mano. consulta.
Sí. Carmen Coto, una consulta, Laurita y Mariela. Ya digamos, esa guía está socializada con los integrantes de la Comisión de Trabajos Finales, por ejemplo, como para articular criterios, porque todo está, y hay diferencias de pensamiento y enfoques. De hecho, la construcción de la guía fue justamente alineando los criterios para trabajos finales de graduación, buscar la forma de simplificarlo de la mejor forma que creímos, ¿verdad? Para los cursos, pero está completamente alineado. De hecho, por eso se llama así este taller, porque no hay como, digamos, no hay roces entre uno u otro, ¿verdad? Lo de la rúbrica de evaluación, que es una propuesta que trabajó Laura y que yo ahí le hice algunas observaciones sobre todo, es la que queremos un poquito también probar. Laura ya les dijo que vamos a tener una sesión con RIFED, que probablemente si algo de lo que RIFED nos diga puede que esté alineado con esta guía que les estamos proponiendo, puede ser que nos lleve a hacerle una actualización, pues les pasaremos una versión de la guía actualizada, ¿verdad? Que ya la subí en el chat, ya la estoy subiendo, perdón, en el chat, estaba cargando, listo. Es importante que sí tengan garantía y que se sientan tranquilos y tranquilas de que estas dos cosas están alineadas completamente. Es correcto, sí. La Magnífico, idea era pues. justamente eso, ¿no? Que dejemos de hacer esfuerzos para distintos lados y que podamos entre todos ir hacia una misma dirección contando con las mismas herramientas. Don Víctor, ¿usted tenía levantada la mano? Sí, no, es que no sé si es que vas a hacer una actividad o podríamos comentar cómo visualizamos la aplicación de la guía en los cursos que estamos dando. Sí, por favor, adelante. Sí, bueno, primero que nada, yo quiero reconocer el esfuerzo que has hecho junto con Mariela en esta guía. Me parece sumamente rico y riguroso y un esfuerzo que todos deberíamos estar apoyando en el sentido de tratar de irlo aplicando. Ahora, en el caso pues de los cursos que yo imparto, que los imparto en cátedra, son 4 cursos, 2 en el primer semestre, 2 en el segundo. Nosotros, la cátedra siempre define un trabajo final con temas relacionados sobre cómo, desde la perspectiva de la administración pública, se pueden aplicar los conocimientos que estamos haciendo. Qué sé yo, por ejemplo, la gestión de fideicomisos, la aplicación de diferentes técnicas de ingeniería financiera o cosas de ese tipo. Y a mí me parece bastante oportuno el desarrollarlo porque, por ejemplo, uno de estos es a nivel de licenciatura y los otros 3 cursos están distribuidos en segundo, tercero y cuarto año. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, tal vez con los de tercero y segundo, por los cursos que van llevando, me parece sumamente oportuno. Tal vez con el primero, que es el elementos que es un curso básico introductorio de economía pública, ahí yo creo que en la cátedra debería hacer un esfuerzo de coger esta guía y desarrollarles como un pequeño ejemplo, porque vienen llegando a segundo año, ¿verdad? Entonces, ahí también hay que tratar de que el instrumento de ellos se lo vayan apropiando y dándoselo, digamos, como graduándolo. Entonces, digamos, en segundo año yo todavía no lo haría con tanta fuerza, sino facilitándolo, porque pues claro, queremos estimularlos, pero resulta que sí he visto que, por ejemplo, en tercer año ellos se disparan con los temas, empiezan y proponen temas y temas interesantes, pero en el segundo están apenas conociendo, ¿verdad? Han llevado 4 cursos propiamente de la carrera. Entonces, ahí yo siento que más bien ahí la cátedra podría proponer los temas, 4 o 5 grandes temas para que ellos lo hagan y irlos graduando. Pero sí creo que al menos en el segundo y tercer año que haya un acompañamiento mayor de que tomemos, qué sé yo, media hora, una hora, para ir preguntándoles cómo les va, porque sí creo que los trabajos finales se tienen que asignar al principio, desde el principio, como que ellos vayan madurando durante el semestre, porque la tónica es que al final del semestre tenemos un montón de caras largas de gente entregando proyectos, tareas y trabajos. Y yo creo que también para nosotros como docentes no llevarnos tanta desilusión algunas veces, ¿verdad? Porque a veces uno
Hay generaciones de generaciones. Y entonces yo creo que uno podría, desde ese punto de vista, apoyar el mecanismo. Y celebro enormemente la existencia de la rúbrica. Me parece sumamente importante. Y yo al menos sí pienso aplicarla y sugerirle a los colegas, porque aquí hay algunos colegas de la cátedra en las cuales participo, de que efectivamente las adoptemos. Con esa observación nada más. Muchas gracias. Y es un excelente esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Claro, totalmente de acuerdo. Darles los temas en los primeros años es un apoyo importante como que como docentes podemos hacer, y muchas veces de por sí ya los tenemos y les pedimos haga un trabajo sobre este tema. Ahora tenemos una estructura más clara que ellos pueden seguir para desarrollar ese trabajo e incluso formular los objetivos alrededor de esa temática. Muchas gracias, don Víctor. Le damos la palabra a Sadam. Hola, gracias. No enciendo la cámara porque no puedo, porque voy aquí como de camino. Pero, bueno, primero, yo como con don Víctor quería nada más compartir como una reflexión. Uno que está en primer año, por ejemplo, yo que doy cursos en primer año, también hay que reconocer cuál es la base que traen los estudiantes, que si tomamos en cuenta el apagón educativo a veces es nulo, o sea, ahorita es nulo en estos temas de investigación. Y también pesaba un poco porque, bueno, yo creo que aquí está Alison, que es la que ha coordinado el curso de taller. Nosotros que damos el curso de taller de comunicación administrativa y académica está dividido en dos partes, la comunicación que es meramente administrativa y la otra parte que es la comunicación académica. Siento yo que aquí es donde deberíamos empezar a sumar los esfuerzos y coordinar a nivel de cursos. Si nosotros estamos en primer año dando el curso taller de comunicación administrativa y la segunda parte del curso se aboca a un poco a lo que tiene que ver con la comunicación académica y todos estos procesos que anteriormente teníamos el ensayo, cómo hacer análisis crítico como para iniciar y darles un trabajo final, deberíamos como empezar a articular y a combinar y empezar con estos elementos, porque bueno, usted le pregunta a un estudiante de primer año qué es un estado de la cuestión, no sé si lo van a poder responder, a excepción de los cursos donde hay personas estudiantes que es su segunda carrera o que van por tercer año de otro que sí han desarrollado esos procesos. Entonces, a mí me parece que este es un esfuerzo muy importante y también algo que decía la doña Carmen, que me parece muy importante, es la vinculación que va a tener esto con la Comisión de Trabajos de Final de Graduación y definir las competencias de los directores y de la comisión, ¿verdad? Para que estemos todos en sintonía, porque a veces uno como profesor que va a dirigir un trabajo hace una propuesta, establece que más o menos es la línea por donde seguir, pero te encontrás observaciones de la comisión que a veces vos pensás que es, ok, sí, están bien que hagan esa reglamentación, pero uno siente como que redirigen el trabajo en función de lo que está ahí. Entonces, esos son los dos puntos, Laura y Mariela, que me parece que es importante retomar y que el aporte principal sería ese en esa línea. Primero, la rúbrica excelente. Yo creo que tener rúbricas permite establecer y que se vea como algo que se está aplicando en todos los cursos. Ya es que ese profe me evalúa diferente o el otro me evalúa de esta forma, sino que todo sea de esa mejor manera. Y entonces, ¿cómo verían ustedes, tal vez para nosotros que damos cursos en primer año, ¿verdad? Cómo ir dándoles pinceladas y ir introduciéndoles a ese tema para ir vinculando, porque yo creo que de taller, luego en la línea de construcción del plan actual, se supone que después el curso de taller se vincula con el de metodología de la investigación, que es el que estaba hablando ahorita Mariela, si no me equivoco, ¿verdad? Porque eso fue cuando explicaron las líneas que tiene el plan de app que tenemos en 2018, entonces como para ir viéndolo ahí, y también como en los trabajos más prácticos, por ejemplo, en el otro curso que doy yo, que es el de agendas del desarrollo del bienestar, donde ellos tienen que hacer un análisis de una agenda para hacer una propuesta, como también podríamos llevarnos estos elementos para ir combinando esos trabajos que no son tan de generar y conocimiento, sino que yo escuchaba a Mariela, ok, ¿cuál es el marco teórico para analizar la agenda pública? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo han visualizado ustedes en ese proceso para llevarnos nosotros esos elementos? Esas son mis dos consultas. Muchas gracias. Laura, ¿estás por ahí? Te dejo. Sí. Gracias, Adán, por tu comentario, por tus consultas. Bueno,
El tema de introducir estas guías, realmente nosotros lo visualizábamos que fuera desde el año 1 hasta el año 5, ¿no? Entonces ahí tenemos la realimentación de don Víctor, que tal vez hay que adaptarlo un poquito, también lo que vos nos estás diciendo. Con Alison he estado conversando un poco sobre estas guías y cómo se puede adaptar también para el curso que ustedes dan de comunicación. A mí me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de que esto se dé desde el primer año. Y claro, no podemos tener las mismas expectativas que tendríamos con una persona de un nivel superior, pero sí tratar de, o sea, sí empujarlos hacia eso, ¿no? Ellos traen la experiencia de generales, también en aduanas, no estoy segura si en pública, empiezan a recibir el curso de métodos de investigación desde el primer año, ¿no? Entonces, por supuesto, parte del aporte que ustedes como personas docentes pueden hacer en el proceso de afinamiento de esta herramienta es decirnos, ¿no? Si después esto sirvió o no sirvió para los estudiantes de primer ingreso, tenemos que complementarlo con una charla, por ejemplo, como sugería la profesora Lorena, o tenemos que tener algunas otras herramientas, tal vez unas guías más específicas para directamente elaboradas para las personas estudiantes, no sé. Pero yo les instaría que consideren, aun si están dando cursos de primer ingreso, que traten de utilizar la guía con las personas estudiantes. Sí, en eso comparto con Laura también esta postura, ya lo hemos conversado y justamente eso era parte de esta alineación. Y también hay cursos más prácticos, Adam, vos decías, y entonces procurar que se usen elementos, o sea, si les vamos a hablar de técnicas cualitativas o cuantitativas de investigación, írselos enmarcando y decirle, esto es la parte metodológica de un trabajo de investigación. Por ejemplo, si lo que les estamos pidiendo es el ejercicio, yo creo que siempre se puede alinear. Como bien dice Laura, estamos esperando también las sugerencias de ustedes. Esta es una guía que hemos hecho desde la experiencia y desde la revisión bibliográfica y desde la experiencia en nuestros cursos como metodólogas y como investigadoras, pero falta un poco esa parte que tienen ustedes en cada uno de los cursos que dan y que nos pueden llevar como ¿verdad? Comunidad académica a poder afinar aún más ese instrumento y que se convierta en algo que identifique a la unidad académica y que todo el mundo esté alineado con él, lo comprenda, lo use, ¿verdad? Y eso finalmente es lo que va a llevar a que nuestros jóvenes puedan desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Y que al final no tengamos estos dolores de cabeza con los trabajos finales de graduación que estamos teniendo, por ejemplo. Creo que la profesora Lorena tiene la mano levantada. Sí, buenas noches y un gusto saludarlas. Les felicito, ¿no? Y al igual que mis colegas, pero también quiero decirles, bueno, hemos visto esto, desde que se creó el nuevo plan de estudio, se crearon 3, 4 cursos que tienen que ver con la metodología de la investigación, desde taller. Yo incluso fui profesora también de esa cátedra. ¿Qué pasa? Que asumimos y en los niveles más bajos les permitimos cosas, ¿verdad? Y les permitimos erróneamente. Y les voy a decir algo, aquí hay que aceptar que hay gente que no le gusta revisar forma, o no le gusta revisar, por ejemplo, citas de APA, o ni siquiera sabe muy bien cómo hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si desde ahí les permitimos hacerlas como quieran y que redacten como quieran, les cae uno mal. Cuando yo reviso un trabajo final de graduación y lo devuelvo todo en rojo, a nadie le gusta, sinceramente. Entonces, yo sinceramente por eso en la escuela he dejado de participar en el trabajo final de graduación, porque uno ve que al final les aprueban lo que sea. Y eso, la verdad, es algo que tenemos que corregir. Yo tengo como la dicha de tener estudiantes en práctica profesional, igual que don Víctor ha tenido, y Cristian, y Jefferson la vez pasada, y otros profesores. Y es inaudito que los estudiantes no saben redactar una carta. Y esos estudiantes ya pasaron por taller. Entonces yo digo, hay filtros que no pueden pasar, o sea, no puede ser, es insólito que no hayan visto nunca un formato de una carta.
O sea que, y yo sé que lo vieron en taller, pero como pasa en la escuela, yo creo que eso es un defecto que tenemos y que hemos acarreado, que es que se hacen trabajos en equipo. Entonces, es fulanito tal el que hace el trabajo y ese tal vez lo hizo bien, pero el resto necesariamente domina esas cosas que son como claves del mundo en general y más en lo académico. Entonces, igual en las citas, igual a mí me dicen, ay, profe, qué pereza, eso sí que nos aburre. Entonces, si aquí no empezamos desde las bases de, entonces, ¿qué vamos a esperar? Totalmente. Muchas gracias, Lorena. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, yo creo que entonces vamos dando cierre. Mari. Sí, creo que sí. Muchas gracias por las sugerencias y en realidad, como bien dijo Laura, la idea es recibir todavía más perspectivas y sugerencias de ustedes. Este es un primer esfuerzo que puede evidentemente mejorarse, así es que les invitamos a dos cosas, a utilizarlo, ¿verdad? Esa es la idea de la escuela, que lo empecemos a aplicar y como decía Lorena, desde el principio, porque lo que bien se aprende nunca se olvida, pero lo que mal se aprende se repite y se repite y se repite, ¿verdad? Entonces, eso es un poco de lo que queremos evitar y esa es la idea de la guía, ¿verdad? Que se las compartí en el chat. Si alguien después no la puede descargar, nos escribe y se las pasamos también. Para también ver las sugerencias de ustedes y lo que se puede adaptar. Y cuando le hagamos cambio a la parte de evaluación, si es que se la hacemos, de rúbricas, se las estaremos pasando. Así Muchas es. gracias. Muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto, promoviendo las habilidades de investigación en nuestra escuela. Vamos a llegar lejos si trabajamos todos juntos y juntas. Que estén muy bien. Buenas noches y gracias por participar. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, yo estaba conectada desde mi celular, aunque tengo aquí la compu. ¿Será posible que me den las guías desde el correo, porfa? Sí, si quieres yo te la paso porque ya la descargué. Perfecto, porfa, al correo, si Aquí, vas a hacer chao. un favor. Bueno, chao. Gracias, Que estén muy saludos. bien. Muchas Muchas gracias. gracias. Estuvo Gracias. excelente. Chao. Chao. Muchas Muchas gracias, gracias, Víctor. don Chao. Le tenemos la grabación, Laura, para. Ah, sí, voy a tener la grabación.